Hola, es un gusto saludarte desde MDA. Con nosotros descubrirás lo fácil, divertidas e interesantes que son las matemáticas. Con nosotros te convencerás que las matemáticas son accesibles para ti y para cualquiera que las necesite, porque las enseñamos con pasión y pedagogía y porque usamos las herramientas informáticas adecuadas que te ayudarán rápidamente a visualizar y comprender los conceptos que estemos estudiando. Nos proponemos despertar tu interés y mantenerte motivado durante el proceso de aprendizaje. Con nosotros las matemáticas ya no serán más un dolor de cabeza, una frustración o una piedra en el zapato para tu formación profesional. Las matemáticas ya no serán una excusa para retrasar tus metas. Domina las matemáticas que necesitas en tu carrera. Mantén vivos e intactos tus sueños y el éxito estará a tus pies. Para nosotros es un placer enseñar y un privilegio ser parte de tu formación profesional. Es por eso que hemos grabado este video de la derivada de una función en un punto. ¿Qué aprenderemos en este video? Aprenderemos la definición de recta tangente y recta normal. Aprenderemos a calcular la ecuación de la recta tangente y la recta normal a la gráfica de una función en un punto. Estudiaremos el concepto de la derivada de una función en un punto y aprenderemos a identificar las condiciones en las que se puede aplicar o no la definición. Bien, para que tengas una experiencia de aprendizaje eficiente y una comprensión adecuada de los conceptos que vamos a estudiar, usaremos un razonamiento deductivo con argumentos geométricos que te ayudarán a descubrir estos conceptos de manera natural. Antes de empezar con el desarrollo de los temas de este video, veamos por ejemplo por qué es importante el estudio de la derivada. Pues bien, la derivada es una importante herramienta de cálculo que se usa para resolver muchos problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, un problema geométrico desde la época de los griegos es el de hallar la recta tangente a una curva en un punto dado. Los griegos no manejaban una definición formal de recta tangente. Ellos resolvían este problema utilizando una definición intuitiva de recta tangente. Fue solo hasta después del desarrollo del cálculo con Newton y Leibniz que se dio una definición formal de recta tangente y se usó la derivada como herramienta para resolver este tipo de problemas, tal cual como lo conocemos hoy día. La velocidad de una partícula en movimiento cuando se conoce su trayectoria se resuelve con la derivada. La derivada de la trayectoria da la velocidad. Otro tipo de problemas que se resuelven con la derivada son los problemas de optimización. Un ejemplo es el siguiente. Dada una lámina de cartón de dimensiones X por Y, se desea construir una caja cortando en cada esquina cuadrados de longitud L y doblando los lados de la caja. Se plantea el siguiente problema. Encuentre las dimensiones de la caja para que su volumen sea máximo. Esto es un ejemplo de un problema de optimización que se resuelve usando la derivada. Ahora bien, para una mejor comprensión de esta clase, es importante que se conozca el concepto de función real, así como también el concepto de límite de funciones y tener cierta experiencia con el cálculo de límites. Otro concepto importante a tener en cuenta es el de la pendiente de una recta y estar familiarizado con el cálculo de la pendiente dado dos puntos. Pero si no recuerda esto, no te preocupes. A continuación, vamos a dar un breve resumen sobre la pendiente de una recta. La pendiente de una recta. Sean P y Q dos puntos en el plano, dos puntos cualesquiera, es decir, pueden estar ubicados en cualquier posición del plano. Llamemos L a la recta que pasa por P y por Q. Llamemos θ el ángulo que se forma entre el eje X y la recta L. Este ángulo medido en sentido antihorario. Sea M la pendiente de L. Por definición, la pendiente de una recta es la tangente del ángulo θ. Pero el ángulo no lo conocemos.
La idea es expresar esta tangente en términos de las coordenadas de P y de Q. Para ello, prestemos atención al triángulo rectángulo que se muestra acá en la figura. En este triángulo, el ángulo en este vértice es igual al ángulo θ. Eso es debido a que este segmento es paralelo al eje X. Ahora bien, en este triángulo tenemos que tangente, que es M, es igual a cateto opuesto. Pero este cateto opuesto tiene longitud y menos y0. Así que M es y menos y0 entre cateto adyacente, que tiene longitud x menos x0. Esta es la fórmula para la pendiente de la recta que pasa por los puntos P y Q. Ahora te voy a dar una recomendación que te ayudará a recordar esta fórmula para siempre. Es la siguiente. A uno de estos dos puntos yo lo suelo llamar punto inicial y punto final. Entonces la fórmula es así. Segunda componente del punto final menos segunda componente del punto inicial. Y menos y0 entre primera componente del punto final menos primera componente del punto inicial. X menos x0. Ahora bien, lo bueno de esto es que la fórmula se cumple sin importar cuál sea el punto inicial y el punto final. Por ejemplo, si yo aquí intercambio el orden de los puntos, P es el punto final, y aplicando el mismo razonamiento, tengo que la pendiente sería punto final y0 menos y, aquí está, entre x0 menos x. Te dejo como reto verificar que estas dos expresiones son iguales, es decir, que dan el mismo valor de la pendiente. No obstante, las cuentas están aquí. Por favor, verifique las que dan igual. Concluimos este resumen de la pendiente señalando que para hallar la pendiente de una recta solo se necesitan dos puntos, sin importar cuál sea el punto inicial o el punto final. Aplicamos esta fórmula. O otra manera es conociendo el ángulo θ. La tangente de θ también da la pendiente. De esta forma ya estamos preparados para pasar a deducir la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función. Rectas secantes por la derecha. Sea f una función real de una variable. F es una función cualquiera. Sabemos que la gráfica de una función es una curva en el plano. Para este razonamiento hemos elegido una curva de esta forma, pero el mismo razonamiento es aplicable a cualquier forma que tome la curva. Sea A un punto en el dominio de F. Llamemos P el punto sobre la gráfica de F de coordenadas A, F de A. P se va a llamar punto de tangencia. Ahora bien, para hablar de la recta tangente a la gráfica de F en P, es necesario que haya un intervalo abierto I que contenga a y que el intervalo esté completamente contenido en el dominio de F. Esto lo que quiere decir es que la función tiene que estar definida en un entorno del punto A. Ese entorno es el intervalo I, como se muestra acá en la figura. Ahora bien, geométricamente, la recta tangente a la gráfica de F en P es aquella recta que pasa por el punto P y que localmente intersecta a la gráfica de la función únicamente en P. Esto no siempre es así, pero en la mayoría de los casos se cumple. Esta recta tangente es como se muestra en la figura. Y uno de los objetivos de este video es hallar la ecuación de la recta tangente. Ahora bien, para hallar la ecuación de una recta necesitamos dos puntos o un punto y la pendiente. Pero en este caso solo tenemos un punto, por lo cual necesitamos hallar la pendiente de la recta tangente. La pendiente de esta recta la vamos a deducir a partir de la pendiente de otras rectas conocidas. Rectas secantes que pasan por el punto P y otro punto de la curva y que paulatinamente convergen a la recta tangente.
Veamos cómo. Sea X un punto cualquiera en el intervalo y Q el punto sobre la gráfica de f de coordenadas x, f de x. La recta secante que pasa por P y por Q la vamos a llamar L y su pendiente se va a denotar como M sub L. Entonces, la pendiente de L, como ya sabemos, es f de x menos f de a, como se muestra acá, entre x menos a. Este cociente es una expresión que nos permite calcular la pendiente de la recta secante L. Y observen que está dado en términos de la función de x y del punto fijo a. Si cambiamos x, obtenemos un nuevo punto Q y una nueva recta secante que pasa por P y por Q. La pendiente de esta recta es f de x menos f de a entre x menos a. Si repetimos este proceso, haciendo que x tienda a, obtenemos una sucesión de rectas secantes que convergen paulatinamente a la recta tangente, y la pendiente de cada una de estas rectas secantes es f de x menos f de a entre x menos a. De este razonamiento deducimos que si x está cerca de a, la recta secante correspondiente es muy parecida a la recta tangente. Por lo tanto, la pendiente de esa recta secante, que es esta expresión, es un valor aproximado a la pendiente de la recta tangente. Vamos a usar la letra M para denotar la pendiente de la recta tangente. Podríamos pensar que el valor exacto de M se obtiene cuando x es a en esta expresión. Pero eso no es posible, pues obtendríamos f de a menos f de a, que es 0, entre a menos a, 0. Es decir, obtendríamos la expresión 0 entre 0. Y sabemos que esto es una forma indeterminada. Entonces, ¿cómo obtenemos el valor exacto de m? La tendencia de x a a sugiere que el valor exacto de m se obtiene de esta expresión cuando tomamos el límite cuando x tiende a a. Como x es mayor que a, esto sería un límite lateral. El límite cuando x tiende a por la derecha. De existir este límite, su valor lo vamos a denotar como m sub más y lo vamos a interpretar como la pendiente de la recta tangente por la derecha de a. Veamos ahora brevemente el mismo razonamiento pero por la izquierda de a. Si tomamos valores de x menores que a y tendiendo a a, obtenemos una sucesión de rectas secantes que convergen a la recta tangente. Por lo tanto, la pendiente de esas rectas secantes son valores aproximados a la pendiente de la recta tangente. Y de igual modo que en el caso anterior, el valor exacto lo obtenemos cuando a esta expresión le tomamos el límite cuando x tiende a a. Como x es menor que a, este es un límite lateral, el límite cuando x tiende a a por la izquierda. Y de existir este límite, su valor lo vamos a denotar de esta manera y lo vamos a interpretar como la pendiente de la recta tangente por la izquierda de a. En conclusión, hemos deducido la pendiente para la recta tangente por la izquierda de a y la pendiente para la recta tangente por la derecha de a. Pero queremos que la recta tangente sea única, por lo tanto, es deseable que estas pendientes sean iguales. Es decir, se requiere que el límite ordinario cuando x tiende a a de esta expresión exista y su valor es el de la pendiente de la recta tangente que estamos buscando. A continuación veamos un ejemplo.
Para este ejemplo hemos escogido la función f de x igual a 100x al cuadrado, la cual es una parábola que pasa por el origen. Para el punto de tangencia hemos elegido a igual a 0.5 y la imagen de a mediante esta función es 100 por 0.5 al cuadrado, lo cual es igual a 25. Si usted desea puede pausar el video y verificar esta cuenta. Entonces, el punto de tangencia, el cual hemos estado denotando con la letra P, es el punto de coordenadas 0.5, 25. Recuerden que P es de la forma a f de a. Y la recta tangente a la gráfica de f en P es como la que se muestra en la figura. Y 3. Aquí va. En este ejemplo tomaremos valores de x por la derecha de a y convergiendo a a. Y mostraremos que las rectas secantes correspondientes convergen a la recta tangente. Veamos. Para x igual 1 su imagen es 100. Y el punto Q correspondiente tiene coordenadas 1, 100. Recuerden que Q es de la forma x f de x. La recta secante que pasa por P y Q tiene pendiente igual a f de x menos f de a entre x menos a. Esto es, f de x es f de 1 menos f de a, que es f de 0.5 entre 1 menos 0.5. Esto es, f de 1 es 100 menos f de 0.5 que es 25 entre 1 menos 0.5. 100 menos 25 es 75 y 1 menos 0.5 es 0.5. Por lo tanto, la pendiente es igual a 150. Estos resultados los ubicaremos en una tabla. En la primera columna ubicaremos el valor de x y en la segunda el valor de la pendiente de la recta secante correspondiente. Tomemos ahora x igual a 0.9. Su imagen es 81 y la recta secante correspondiente se muestra en la figura con el color naranja. La pendiente de esta recta, razonando de igual modo que en el caso anterior, es f de 0.9 menos f de 0.5 entre 0.9 menos 0.5. Esto es 81 menos 25 entre 0.4, lo cual es 81 menos 25, 56 entre 0.4, y eso es igual a 140. El resultado se coloca en la tabla. Continuando con este procedimiento, para otros valores de x como 0.8, 0.7, 0.6, 0.55, 0.5001 y 0.50001, observamos que en efecto las rectas secantes convergen a la recta tangente. Y la tabla indica que la pendiente de esas rectas secantes convergen al valor fijo 100. Esto nos permite intuir que la pendiente de la recta tangente por la derecha de A es 100. Más adelante confirmaremos este resultado con el cálculo del límite por la derecha de A de esta expresión. De manera análoga, el mismo razonamiento ahora por la izquierda de A muestra que las rectas secantes convergen a la recta tangente. Y la tabla indica que en la medida que x tiende a A, las pendientes de las rectas secantes correspondientes tienden al valor 100, tal como ocurrió por la derecha de A. A continuación, vamos a mostrar que en efecto la pendiente de la recta tangente por la izquierda y por la derecha de A es igual a 100. Empecemos con la pendiente por la derecha.
Como ya sabemos, esto es el límite cuando x tiende a a por la derecha de esta expresión. En este ejemplo, a es 0.5, f de x es 100x al cuadrado menos f de a, que es 100 por 0.5 al cuadrado, entre x menos 0.5. Observe que si sustituimos acá x por 0.5, obtenemos la forma indeterminada 0 entre 0. Por lo tanto, tenemos que simplificar la expresión. Bien, para simplificar la expresión, observemos que aquí tenemos 100 factor común. Así que sacamos 100 factor común y nos queda 100 que multiplica a x cuadrado menos 0.5 cuadrado entre x menos 0.5. Ahora observe que aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Y recordemos la fórmula para factorar una diferencia de cuadrados. M al cuadrado menos n al cuadrado es m menos n por m más n. En este caso, m es x y n es 0.5. Así que, aplicando esta fórmula, la factorización de esta diferencia es x menos 0.5 por x más 0.5, dividido entre 0.5. Aquí, x menos 0.5 que multiplica entre x menos 0.5 que divide, se pueden cancelar y nos queda 100 por x más 0.5. Ahora sí, ya podemos sustituir el valor de x en esta expresión y nos da que el límite es igual a 100. Razonando de la misma manera, encontramos que la pendiente por la izquierda también es igual a 100. Por lo tanto, como ambas pendientes son iguales, decimos que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función 100x cuadrado en el punto 0,525 es igual a 100. De esta manera ya estamos preparados para dar la definición de recta tangente y recta normal que vamos a ver a continuación. Sea f una función real definida en un intervalo abierto y a un punto en el intervalo. Si el límite ordinario de esta expresión, que ya la conocemos, existe, decimos que la recta tangente a la gráfica de f en el punto a f de a es aquella recta que pasa por ese punto y cuya pendiente es el valor de este límite. Esa pendiente la denotamos como m. La recta normal a la gráfica de f en el punto a f de a es aquella recta que también pasa por el punto a f de a y que es perpendicular a la recta tangente. Por lo tanto, la pendiente de la recta normal es menos 1 sobre m. En esta figura se ilustra la definición de estas dos rectas. La curva representa la gráfica de la función, la recta tangente en el punto de tangencia de coordenadas a, f de a, y la recta normal, que pasa por el punto de tangencia y es perpendicular a la recta tangente. Hasta aquí hemos allanado el camino para abordar el objetivo más importante de este video, que es el de la derivada. Hemos visto que este límite se usa para resolver el problema de la recta tangente, pero también este límite aparece en otros problemas importantes, como la razón de cambio o el cálculo de la velocidad de una partícula. Por consiguiente, este es un límite importante. Es tan importante que tiene nombre propio. Se llama la derivada, cuya definición formal vamos a ver a continuación. Sea f una función real definida en un intervalo abierto y a un punto en el intervalo. La derivada de f en a se denota de esta manera y se lee f' de a. Y su valor está dado por este límite. El límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a
siempre y cuando este límite exista. Así pues, la derivada de una función en un punto A es un escalar que se obtiene mediante el cálculo de un límite. El límite cuando x tiende a A de esta expresión. A continuación vamos a ver unos comentarios que nos ayudarán a comprender mejor esta definición. Si este límite no existe, se dice que f no es derivable en A. O también solemos decir que f' de A no existe. La derivada de una función f en un punto A tiene sentido si el punto pertenece al dominio de la función y si existe un intervalo abierto y que contenga al punto y que el intervalo esté completamente contenido en el dominio de la función. En otras palabras, para hablar de la derivada en el punto A, debe haber un intervalo abierto y que contenga el punto y que la función esté definida en el intervalo. Por último, observando este límite, podemos decir que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto A, f de A. Veamos ahora un ejemplo. Sea f de x igual a 100x cuadrado. Encuentre la ecuación de la recta tangente y la recta normal a la gráfica de f en el punto 0,5, f 0,5. Esta función ya la trabajamos en el ejemplo anterior. Empecemos con la recta tangente. Para la recta tangente vamos a usar la fórmula punto pendiente para una recta. En este caso, m, como ya vimos, es la derivada de f en el punto 0,5. Y en el ejemplo anterior calculamos que el valor de esa derivada es 100. El punto de tangencia es el punto 0,5, f de 0,5, que es 25. Y para efectos de sustituir en la fórmula punto pendiente, y0 es 25 y x0 es 0,5. Por lo tanto, sustituyendo en la fórmula punto pendiente obtenemos y menos 25 igual a 100 que multiplica a x menos 0,5. Esto es igual a 100x menos 50. Despejando y se obtiene que y es igual a 100x menos 50 más 25. Esto es 100x menos 25. Esta es la ecuación de la recta tangente. Veamos ahora la recta normal. La pendiente para la recta normal es menos 1 entre m, es decir, menos 1 entre 100. Sustituyendo en la fórmula punto pendiente, tenemos que y menos 25 es igual a menos 1 entre 100 que multiplica a x menos 0,5. Esto es igual a menos 0,01 por x más 0,005. Despejando se obtiene que y es igual a menos 0,01x más 25,005. Esta es la ecuación de la recta normal a la gráfica de la función en el punto 0,5, 25. En esta figura se grafican la función, la recta tangente y la recta normal. Obsérvese que las dos rectas son perpendiculares. Pasemos ahora a ver algunas recomendaciones finales sobre lo estudiado en este video. Cuando nos pidan calcular la derivada de una función en un punto, por definición, pues simplemente lo que tenemos que hacer es calcular este límite ordinario o este otro límite que es equivalente. En el siguiente video vamos a estudiar la equivalencia entre estos dos límites. Por otra parte,
No es recomendable aplicar la definición a cualquier función, y la razón es porque en el cálculo de este límite hay que romper la indeterminación 0 entre 0. Es decir, tenemos que simplificar esta expresión, pero esto no siempre es fácil para cualquier función f. Por lo tanto, se recomienda aplicar la definición para ciertas funciones como polinomios, funciones trigonométricas, senos y cosenos, funciones radicales y combinaciones lineales de estas funciones. Para reforzar los conocimientos adquiridos en este video y desarrollar tus habilidades en el uso de los conceptos de la derivada, la recta tangente y la recta normal, te recomiendo realizar el siguiente ejercicio. Aquí encuentras 5 ítems. En cada ítem se da una función y 2 valores para a. Debes calcular por definición la derivada de la función para cada valor de a. Debes encontrar la ecuación de la recta tangente y la recta normal en el punto a, f de a, y graficar la función y las rectas. Te recomiendo que visites nuevamente nuestro canal y vea el siguiente video de este tema de la derivada. Allí resolveremos más ejemplos aplicando la definición de la derivada. Estudiaremos una definición equivalente de la derivada, es decir, deduciremos la equivalencia entre estos dos límites. Y resolveremos ejemplos donde la derivada no existe y la interpretación geométrica en estos casos. Si te gustó el video, te invito a que apoyes nuestro trabajo dando un me gusta y suscríbete a nuestro canal para mantenerte actualizado con nuevos temas. Contáctanos al correo que ves en pantalla y háganos saber sus sugerencias para mejorar nuestro trabajo, o si tienes algún requerimiento especial o te interesan videos en algún tema en particular.